verdad es que el proceso de vacunación ha funcionado muy bien. Ya hemos vacunado a más de 4,6 millones de personas y más de 1,5 millones ya han recibido su segunda dosis. Como ustedes ven, estamos muy cerca de llegar a la meta de vacunar a 5 millones de personas, la población de riesgo, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las personas que tienen funciones críticas, y así poder avanzar hacia una protección de la salud y de la vida de todos nuestros compatriotas.